Tensión en el Estadio Nacional. En una escena que ha dejado a muchos sorprendidos, Jesús Mejía, exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, protagonizó un enfrentamiento con dos hombres que lo abordaron en pleno partido entre Honduras y Jamaica en el Estadio Nacional. La confrontación, cuidadosamente planeada por los provocadores, se desencadenó cuando uno de ellos lanzó la pregunta: ¿qué se siente desfalcar al Estado? Mejía, visiblemente alterado, no se contuvo y el intercambio terminó en insultos de ambas partes. Testigos aseguran que los hombres llegaron preparados para grabar la escena, con el objetivo claro de desestabilizar al exfuncionario. ¡Narcoladrón! ¡Narcoladrón! Estamos tranquilos, tranquilos, ¡Narco! ¡Narco! Enfrentamientos políticos y abucheos en el estadio, el fútbol se politiza. No solo Mejía estuvo en el ojo del huracán. Mientras se disputaba el reñido encuentro entre Honduras y Jamaica, simpatizantes del Partido Libre intentaron colocar banderas partidarias en las gradas, lo que desató la furia de otros aficionados, generando choques verbales y físicos. La policía se vio obligada a intervenir para evitar que el altercado escalara a mayores. A todo esto, se sumó la presencia de Irosca Elvir, diputada y esposa del conocido político Salvador Nasralla, quien no pudo soportar los gritos del público "no volverán, no volverán", quien de una manera discreta hace el gesto con el dedo índice a los que gritaban la consigna. ¿Libre en la mira, una cooptación de las Fuerzas Armadas? En medio de la creciente tensión política, analistas han advertido sobre los intentos del Partido Libre por cooptar las Fuerzas Armadas para sus propios intereses. La estrategia estaría siendo vista como un movimiento peligroso que podría alterar el equilibrio institucional en el país. Decisión del asesor presidencial Manuel Zelaya. Tras el narcovideo que salpica a su hermano, no pudo ser en el lugar más inadecuado. Cuestiona este militar retirado, para quien se degrada la imagen de las Fuerzas Armadas, pues queda la percepción que Libre pretende utilizarlas para lograr sus propósitos políticos. No queremos que esto suceda y esperamos de que las Fuerzas Armadas tengan la suficiente entereza, el mando militar, para poder orientar, recomendar y hasta advertir, si es posible, a la comandante general de que van a sostener lo que manda la Constitución y no lo que pueda ser una guía de tipo político. Zelaya encabezó un encuentro de la cúpula militar junto a la secretaria de Defensa, Ritzy Moncada, un hecho impropio dado que un asesor de la comandante general Xiomara Castro no puede ocupar una función de mando, señaló. Esta acción envía un mal mensaje porque las Fuerzas Armadas arriesgan la credibilidad de la que aún gozan entre los hondureños, puntualizó este abogado, al recordar que la institución castrense es la garante del proceso electoral. Ellos tienen un mandato constitucional en el que se les señala que no deben ser políticas, no deben ser deliberantes en temas políticos, sino que su mandato es completamente claro. Ellos solo están para proteger el traslado del material electoral y asegurar la alternabilidad del ejercicio de la presidencia. TN5 buscó por todos los medios la versión de las Fuerzas Armadas para conocer las razones detrás de la participación de Manuel Zelaya en esa reunión, pero nadie respondió.
Aunque previo a ese encuentro del pasado viernes, el jefe del Estado Mayor Conjunto Roosevelt Hernández cerró la conferencia de prensa posterior a la reunión con la embajadora Laura Dogu, resaltando que debía partir a la Fuerza Aérea para reunirse con todos los comandos de las Fuerzas Armadas. Lo que no dijo o no sabía era que ese encuentro lo encabezaría el coordinador de Libertad y Refundación. Nos tenemos que ir porque a las 1 de la tarde teníamos que estar en la Fuerza Aérea, con las disculpas del caso. Vamos a reunirnos con todos los niveles del mando de las Fuerzas Armadas. Es una reunión de comando. Muchas gracias. Es una reunión de comando. Muchas gracias. Xiomara Castro, aliada del narcotráfico, arremete el diputado Edgardo El Chele Castro. La polémica no se detiene ahí. El diputado Edgardo Castro acusó a la presidenta Xiomara Castro de ser cómplice directa del narcotráfico tras la eliminación de la extradición. Se olvidó del pueblo y se alió con los narcos, declaró enfáticamente, encendiendo aún más los ánimos en un país ya polarizado. Si fuera tiempo realmente la renuncia, él no hubiera participado en el proceso electoral, sabiendo que ahí estaba el video. Eso de que se corrió, que estaba el video, esa voz se corrió desde el periodo anterior. Y hoy llegó inclusive Adán Funes al Ministerio Público a decir, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que sucedió conmigo? ¿Por qué me mencionaron? Entonces no, en otros países ya lo estuvieran investigando, ya estuvieran viendo a ver qué es lo que ha pasado realmente en cuanto a esa situación de que ahora es fácil. Se robó 100 millones y lo voy a devolver. O lo que dijo acá diputada en el periodo anterior, vendiendo enchiladas y pastelitos de perro, vamos a pagar los 300 millones que le debemos al país. Eso no es gracioso realmente de parte de estos ciudadanos que hacen esa maldad en el país y después se esconden en la protección. ¿Por qué no habló estrictamente cuando se estaban llevando a Job? Que era el momento que dijera, pues, presentarse a la idea y decir, yo también participé en una reunión donde me dieron $650,000. ¿Qué costaba hacerlo? La señora presidenta Xiomara Castro, al quitar la extradición, se convierte en cómplice directa de los narcotraficantes y pasa a ser de las filas del narcotráfico y no de las filas de un partido que defiende los intereses del pueblo. Se olvidó de los intereses del pueblo por convertirse en una aliada del narcotráfico en Honduras. Dentro del Partido Libertad y Refundación están pidiendo al coordinador de Libra, el señor Manuel Zelaya Rosales, que también pues deponga su cargo o que renuncie. Es que a él todavía nadie lo ha mencionado ni nadie lo ha involucrado, mientras que a Carlos Zelaya lo nombraron en el juicio de Juan Orlando. Ahí clarito dijeron el nombre Carlos Zelaya también en Honduras. Hermano del presidente Zelaya ha participado en el narcotráfico. Ahí lo mencionaron, pero no mencionaron a Manuel Zelaya. Si yo menciono a Manuel Zelaya, caigo en un error que puede ser procesado en un tribunal de justicia. Está bien entonces que haya renunciado el secretario del Congreso. Perfecto. Yo ratifico que él tenía que haber hecho lo más lógico, no participar en el proceso electoral desde un inicio. ¿Qué tanto daño le estaban haciendo al partido? Bueno, prácticamente Carlos Zelaya, hay una fuga ahorita y la gente se está saliendo del Partido Libre porque a nadie le gusta que le digan narco. A nadie le gusta que le digan narco. ¿Qué estuviéramos haciendo nosotros ahorita? Defendiendo un narcopartido como lo era antes el Partido Nacional. ¿Por qué lo que antes era malo hoy es bueno? ¿Qué es el Porque Partido hoy Libre es el segundo narcopartido. El Partido Nacional no se queda atrás, el narcofamilión quiere robarse las fiestas patrias. A través de un comunicado, el Partido Nacional arremetió contra el gobierno actual, denunciando que el narcofamilión en clara referencia a la familia presidencial está intentando apropiarse de las fiestas patrias. El partido advierte que, bajo el manto de la corrupción, el narcotráfico y la violencia, el gobierno de Xiomara Castro pretende utilizar las celebraciones como cortina de humo para ocultar su ineficacia y los múltiples escándalos que lo rodean. Con un grito de guerra, el comunicado finaliza con una contundente advertencia: se van en 446 días. Mira, apoyo para reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Con la iniciativa liderada por Tommy Zambrano, los diputados de oposición buscarían reconocer a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela, siguiendo los pasos del Congreso español. El Congreso Nacional de Honduras, con los votos de diputados de la oposición que somos mayoría, perfectamente podemos aprobar el reconocimiento a Edmundo González como presidente electo y legítimo de Venezuela. La bancada del Partido Nacional dice presente para esta iniciativa: no podemos permitir que Honduras avale fraudes y apoye dictadores como Maduro, manifestó Tommy Zambrano. Escándalos financieros, millones de lempiras en juego en alcaldías municipales. Mientras tanto, el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, destapó un nuevo escándalo: 4 alcaldías municipales estarían involucradas en negociaciones irregulares que habrían erogado millones de lempiras.
Las investigaciones continúan, pero las sospechas de corrupción ponen en jaque a varios gobiernos locales. La discrecionalidad en los manejos de los fondos públicos es uno de los grandes pecados de los funcionarios y servidores, que continúan perpetuando la idea que las arcas del Estado son sus haciendas personales. Los proyectos ejecutados por los funcionarios, denunciados el día de hoy, siguen siendo botín para compartir con los amigos, socios, que se reparten los fondos municipales usando viejas prácticas corruptas. Algunas veces comienzan con una declaratoria de emergencia, argumentando que es para beneficiar al pueblo. En otras ocasiones, quien ostenta el poder decide las obras que necesita el pueblo y, por supuesto, es el único que elige a los contratistas, pasándose por encima de los procesos establecidos dentro de la normativa vigente. Estas acciones contrarias a la ley ya son una tradición en la administración pública. Y si se levantan voces exigiendo veedurías o rendición de cuentas, comienzan a atacarlas porque no están dispuestos a que se les cuenten las costillas. En los 4 casos de corrupción que el Consejo Nacional Anticorrupción presenta el día de hoy, conocerán las decisiones de los alcaldes para ejecutar proyectos sin respetar la ley de contratación del Estado, sin tener autorización de la corporación municipal y ajenos o si hay otra o no disposiciones presupuestarias de estos municipios. Son más de 43 millones de lempiras invertidos en proyectos mal ejecutados o simplemente han servido para llenar los bolsillos de algunas personas. Las obras, aunque necesarias, como el mantenimiento del relleno sanitario en la Ceiba Atlántida, el mejoramiento vial en la ciudad de Gracias Lempira, la pavimentación de una vía de acceso en Comayagua o proyectos destinados a la electrificación de Belén Lempira, terminaron siendo una afectación directa a la administración pública y en ocasiones generando daños a los pobladores, o duplicidad de adjudicación de proyectos o personas específicas o simplemente sobrevaloración. En un caso particular, la construcción del Boulevard Tres Caminos en Comayagua, una obra que debía mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, terminaron directamente afectados por la mala supervisión en la construcción, ya que en temporada de lluvia se inundan ciertos sectores. De igual manera, los proyectos de electrificación en la comunidad de Belén tenían la finalidad de potencializar el desarrollo de las mismas. No obstante, quedó incompleto y solamente sirvió para favorecer a un funcionario público inhabilitado. La necesidad de un buen mantenimiento para un relleno sanitario ayudaría a disminuir el impacto ambiental para los pobladores de la ciudad de La Ceiba. Fueron utilizados para favorecer a terceros sin seguir los procesos legales. En estas 4 denuncias, sin duda, se involucran millones de lempiras, pero lejos de solucionar un problema para las comunidades, afectó directamente a las familias que esperanzadas creyeron que por fin se le daría respuesta a sus necesidades. Conocimiento, 4 líneas de investigación realizadas al sector de las alcaldías municipales. Como vamos a poder denotar, se dividen en 4 casos específicos. Vamos a iniciar con el caso de La Ceiba, donde vamos a poder denotar que va específicamente para el botador sanitario municipal. En fecha 2 de noviembre del año 2022 se estableció en Corporación Municipal que había una necesidad real de decretar un estado de emergencia para el relleno sanitario porque era crucial atacar dicho fenómeno. Para la presente investigación son de interés 2 puntos claros. El estado de emergencia decretado en fecha 22 de noviembre del año 2022, vigente por 6 meses, desde noviembre a mayo del 2023. Y por otra parte, las contrataciones directas que se siguieron efectuando, aun y cuando el estado de emergencia había culminado, de junio a diciembre del año 2023. Y de igual forma, se analizaron diferentes contratos de enero a marzo del año 2024. Para iniciar, es importante señalarles que la estructura de todos y cada una de estas contrataciones directas se establecieron de la siguiente forma. Se mencionó y se hizo hincapié que era para el relleno sanitario, suscrito por el alcalde Bader Abraham Dip Alvarado en su condición de alcalde de la ciudad de la municipalidad de La Ceiba. Podemos denotar que el monto de la cuantía se encuentra en la cláusula 5ª de dichos contratos y la fecha de los mismos se encuentran establecidos directamente desde la suscripción de noviembre del año 2022 hasta el punto de marzo del año 2024. Esta misma estructura va firmada y establecida y fueron copias certificadas emitidas por parte de la alcaldía
para el CNA. Estos flagelos denotan como hallazgos investigativos directamente se dividen en diferentes. Para iniciar, en la falta de aprobación por parte de la corporación municipal. Cuando hablamos de estos contratos, el artículo 9 y 63 de la Ley de Contratación del Estado ya establece que si se hace una contratación directa debe ser establecida por medio de la corporación municipal como órgano máximo, quien debe brindar esta autorización. Pero lo que denota interés es que mediante el acta del 21 de diciembre del año 2023 se puso en conocimiento de un informe de egresos y ingresos de septiembre del año 2023 para diferentes contratos realizados y enmarcados directamente con 2 sociedades mercantiles específicamente. Que no se siguió ningún proceso por parte del alcalde municipal para adjudicar los mismos, realizando una contratación directa sin la autorización y sin el conocimiento de la corporación municipal. Podemos denotar que dicho aspecto enmarca la falta de autorización por parte de la corporación municipal, y es más, en el acta de fecha 22 de diciembre del año 2023 se establece un aspecto que es sumamente interesante, donde deja constancia en acta, y están certificadas, remitidas por parte de la alcaldía, donde el señor Bader Dip señala que en todo caso, si está malo, los responsables somos los que firmamos el acta de adjudicación. Y lo que denota interés es que la firma de dichos contratos, en los más de 50 que se firmaron de noviembre del 2022 a marzo del 2024, todos fueron adjudicados por parte del alcalde. Este aspecto denota que la corporación municipal, por medio de sus integrantes, señalaron que no aprobaban dichos aspectos. Es decir, no tenía la autorización del órgano máximo, que es la corporación municipal. Por otra parte, no solamente es que no contaban con una autorización de conformidad a lo que establece la Ley de Contratación del Estado, sino que existía una ausencia de garantía de cumplimiento. Todos los contratos en su estructura se establece en la cláusula 4ª de los mismos que uno de los requisitos previos a la adjudicación de dichos contratos es el establecer directamente que debe existir la garantía de cumplimiento de los mismos. Con base en ello, podemos denotar que en ninguno se cumplía dicho requisito. Fue constatado por parte de este Consejo y puesto en conocimiento del Ministerio Público el día de hoy. Pero además de ello, logramos denotar duplicidad de contratos. ¿Cuál fue el modus operandi para realizar este aspecto? El CNA, mediante el equipo multidisciplinario, realizó un cotejo en la información subida por medio de la alcaldía municipal al portal de transparencia, donde constan los diferentes contratos firmados y sellados con las diferentes empresas o sociedades mercantiles que fueron beneficiadas, pero además de ello se cotejó con la información remitida por parte de la alcaldía municipal, denotando que hay una incongruencia y manipulación de los contratos y la información en virtud de que los montos son distintos en 6 de los mismos que fueron suscritos de enero a marzo del año 2023. Con base a este aspecto, podemos denotar que además de ello, una vez que había culminado el estado de emergencia en mayo del año 2023, se empezaron a realizar fraccionamientos de contratos. Para los contratos suscritos de junio a diciembre del 2023 se estableció que iba a ser por medio de 3 contratos. Ese es el modo operandi, 3 contratos mensual para un mismo fin. Todo esto quedó constancia en el acta de certificación emitida por parte de la corporación municipal. Este fraccionamiento es prohibido por parte de inclusive el Tribunal Superior de Cuentas, señala que si tienen el mismo fin, fraccionar solo para evitar incurrir o iniciar un proceso de licitación es penado y conlleva responsabilidad. Es uno de los hallazgos del CNA y recordemos que son los 3 contratos que fueron suscritos mes por mes de junio a diciembre del año 2023. Con base a este aspecto, podemos denotar que el proceso de licitación se inició. Eso quiere decir que se culminó el estado de emergencia en mayo del año 2023 y la corporación municipal señaló que era indispensable iniciar un proceso de licitación para el relleno sanitario, que cumpliera todos los requisitos establecidos y contenidos en la Ley de Contratación del Estado, y por ende se siguió contratando por parte del alcalde de manera directa, aun y cuando la corporación ya se había pronunciado sobre dichos aspectos. Se hace una licitación, en primer lugar la 03-2023, que el 29 de febrero del año 2024 fue declarada fracasada, en vista de que no se le dio todo el seguimiento como correspondía de conformidad a la Ley de Contratación del Estado. Pero de igual forma existe un proceso de licitación, el 02-2024, que su publicación inicia el 22 de marzo del año 2024 y se hace una evaluación de ofertas y recomendaciones el 28 de junio del año 2024. Toda la información fue remitida por parte de la alcaldía de La Ceiba, certificada, y lo que denota son ciertas incongruencias en vista de que se señala fracasada y los puntos que señalan como incumplimiento es que una de las empresas no cumplía con la garantía de mantenimiento. Pero con base a la recopilación de datos y de información, podemos denotar que dentro de la misma licitación sí se contaba con dicha garantía de mantenimiento por parte de una de las empresas oferentes. De igual forma, se establecía como dentro de las bases un aspecto que debía ser maquinaria que superara del año 2010 en adelante. Se señaló que no cumplía una de las empresas que estaban ofertando y podemos denotar que al cotejar la información certificada, vemos que sí cumplía porque eran del año 2018. Entonces aquí se denota las incongruencias realizadas por parte
las valoraciones en la evaluación técnica. De igual manera, se señaló que se debía incluir el impuesto sobre venta en una de las empresas oferentes, que es el mismo recopilación, y se puede notar que una nota aclaratoria señalando que sí iba incluida en su oferta, que era la más baja, la cantidad del impuesto sobre venta desglosado y cumpliendo con los requisitos. Con base en este aspecto se puede denotar un comportamiento por parte de el alcalde municipal, Bader Diep, en el sentido de que declara por fracasadas diferentes licitaciones para favorecer a las mismas empresas para hacer contrataciones directas sin la autorización de la corporación municipal. Todo esto engloba que desde el año 2022 se emitieron 60 cheques que, por horas de trabajo de los contratos antes mencionados, que superan los 50, y en total se ha beneficiado de dicho aspecto más de 21 millones de lempiras solamente por el tema del relleno sanitario, sin seguir los procedimientos establecidos dentro de la ley de contratación del Estado y favoreciendo directamente solamente a 2 sociedades mercantiles que no cumplían los requisitos establecidos de conformidad a los procesos de licitación que estaban suscitando. Es por eso que el CNA el día de hoy interpuso una denuncia ante el Ministerio Público en contra del señor Bader Abraham Diep, en su condición de alcalde municipal de La Ceiba, y de 3 particulares que representan a las 2 empresas mercantiles beneficiadas por suponerlos responsables del delito de fraude, tipificado en el artículo 482 del Código Penal. Además de ello, se puede notar que el monto identificado que fue pagado para los mismos es más de 21 millones de lempiras. Con esto logramos denotar que el primer caso que fue sustraído directamente por parte del CNA fue ante el Ministerio Público. De igual manera, para iniciar, vamos a hablar acerca del segundo caso investigativo realizado por parte del CNA, las municipalidades, donde denota que es la corporación, o mejor dicho, la alcaldía de Gracias Lempira. Es con base en un proceso de mejoramiento vial realizado en el año 2022. Todos estos aspectos conllevan 2 puntos claros y de interés. En primer lugar, se realizó un contrato de manera directa por parte del alcalde municipal con una empresa contratista en fecha 1 de abril del año 2022. Lo que es de interés es que la misma no contaba con una asignación presupuestaria, y esto en virtud de que es hasta el 27 de abril del año 2022 que se hace la modificación presupuestaria. Por mencionarlo y resumirlo, en primer lugar se suscribe el contrato el 1 de abril del año 2022 y en segundo término no se tenían los presupuestos adecuados para llevar a cabo dicho proceso y se adecuó y se elevó a la corporación municipal hasta el 27 de abril del año 2022, como lo podemos denotar en dichas filminas. Lo que es de interés es que hasta este momento fue brindada la autorización por parte de la corporación municipal, pero con una salvedad que debía ser por el monto, la cantidad de que sobrepasaba los 2.800.000 lempiras, debería ser una licitación. Con base en este aspecto, podemos denotar que se siguió y se hizo el ajuste presupuestario, pero dentro de la misma no se llevó a cabo el proceso adecuado para la suscripción del mismo. Estos aspectos denotan que en el acta 012-2022 se estableció que se debía hacer un proceso de licitación, pero no se cumplió. La alcaldía municipal no cumplió con los requisitos establecidos dentro de la ley de contratación del Estado, y a pesar de que el monto era de 2.800.000 lempiras. Y sobrepasaba el techo y por ende tenía que hacer una licitación privada. Pero además de este punto, denota interés que de manera posterior se puede señalar que hay un aspecto que no cumplía, y es que se eleva a la corporación y al momento de hacer la solicitud de información por parte del CNA, no carece en todo el expediente de pliegos de condiciones, convocatoria, oferta técnica, oferta económica, actas de recepción, actas de apertura de oferta y acta de evaluación, es decir, los requisitos de la ley de contratación del Estado. Con base en este aspecto, es de interés denotar que existe la firma de un segundo contrato de irregularidades por el mismo mejoramiento vial, que es por más de 11 millones de lempiras. Es decir, 2 contratos que entre sí se están vinculando, uno firmado en fecha 11 de julio del año 2022 por más de 11 millones y el primero que fue firmado el 1 de abril del año 2022 por más de 2.800.000. Mismas partes, mismos miembros, la misma empresa constructora la que se iba a encargar del mismo, con la diferencia que se hace una emisión de un pago realizado por el 25% del contrato que asciende a más de 2.700.000 lempiras y se señala directamente que es como un anticipo, con lo que se puede concatenar con el pago realizado por más de los 11 millones de lempiras. Con base a este aspecto podemos denotar que fue un pago parcial afirmado por parte de la alcaldía municipal, donde se señala que se ha pagado en su totalidad dichos aspectos y conlleva a que existen incongruencias por parte de la alcaldía municipal por existir 2 contratos, uno de 11 millones y uno de 2 millones. Aquí se puede notar que el alcalde autoriza el pago del 25% y con base en ello se puede apreciar directamente los pagos realizados en concepto del contrato de 11 millones. Por otro aspecto, vemos que la modificación presupuestaria se trata de elevar hasta el 22 de agosto del año 2022 a la corporación municipal, pero dicho aspecto es señalado por parte de la corporación que no lo admitían, que no lo autorizaban. Podemos denotar que se firmaron contratos por parte del alcalde con diferentes empresas, se erogaron cantidades de dinero
y el mismo fue rechazado por parte de la Corporación Municipal, por ende no incumplían directamente lo dispuesto en la Ley de Contratación del Estado. Por otro punto, vemos que se inició y se trató de dar apariencia de legalidad mediante una licitación 001-2022, pero que la misma, como les establecimos con anterioridad, el 25 de agosto del año 2022, se señaló por fracasada porque no fue autorizada por parte de la Corporación Municipal. Dicho aspecto conlleva a que entremos en un segundo punto de irregularidad, y es la contratación de los dos contratos, el de 11 millones y el de 2.8, denotan una falta de disponibilidad presupuestaria, ausencia de pliegos de condiciones, no se llevó a cabo en ninguna licitación pública y hay discrepancias entre el primer contrato y el segundo, denotando una diferencia de más de 1,5 millones de lempiras entre cada uno de los contratos que tenían la misma finalidad y se iba a llevar a cabo lo mismo. Por otro punto, se logró denotar por parte del equipo multidisciplinario del CNA una contratación irregular del señor Freddy Omar Aragón Zacapa, en vista de que fue contratado en el cargo de gerente municipal, pero el mismo no cumple con los requisitos. En vista de que no es licenciado en administración de empresas, por ende se enmarca en lo dispuesto en el artículo 500 del Código Penal. Este aspecto denota irregularidad porque fue miembro de la comisión evaluadora para el proceso de contratación de mejoramiento vial, pero el mismo fue en 15 de marzo del 2022 y él fue contratado hasta el 1 de julio del año 2022 de conformidad como se establece en la documentación. Es por ello que el CNA presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Pedro Edgardo Escalante, Alex Omar Mejía, Precia Irene Alvarado, Lorenz Beatriz Perdomo, Dina Esperanza Ayala, Freddy Omar Aragón, por suponerlos responsables del delito de violación de los deberes de los funcionarios, enmarcándose en la duplicidad de dos contratos que tenían la misma finalidad y no ostentaban la autorización por parte de la Corporación Municipal. Pero además de ello, se presentó la denuncia contra el señor Pedro Escalante y Freddy Aragón, en vista de suponerlos responsables del delito de anticipación, prolongación y abandono de funciones tipificado en el artículo 500 del Código Penal. Como otra parte de las denuncias interpuestas por parte del CNA, es una investigación realizada a la Municipalidad de Comayagua, donde se puede ver que se denota una construcción del Boulevard Tres Caminos realizado para mejorar una comunidad y con base en ello se establece una figura de un contrato tripartito. Esto quiere decir que se iban a encargar dentro del mismo fondos de la alcaldía municipal, una donación emitida por parte de una empresa o sociedad mercantil señalando que iba a ser una donación del material dispuesto en la misma y por otra parte se iba a hacer por parte de una aportación de la misma ciudadanía. Con base en ello vemos que se suscribió el contrato por más de 2.800.000 lempiras el 23 de noviembre del año 2021. Este aspecto lleva a que se tenga que llevar a cabo dicho proceso y de una forma directa se realizó el pago de la garantía por parte de la empresa constructora en fecha 23 de noviembre del año 2021 y el vencimiento de la misma era el 23 de febrero del año 2022. Pero lo que denota interés es que en el cronograma de actividades se establece directamente que eran 118 días los que iban a llevarse a cabo las actividades, pero al momento de que se iban realizando el avance de la obra, se pudo denotar que habían unas incongruencias y con base en la bitácora se pudo denotar que se daban seguimientos sumamente periódicos y no se establecía ningún aspecto de interés en la elaboración o la compensación de dicha obra, llevando a que el Departamento de Desarrollo Comunitario realizara una inspección y señalara que el mismo se tardó 41 días en llevarse a cabo y la suspensión de las erogaciones de pago en vista de que no estaban cumpliendo con los requisitos establecidos dentro de las especificaciones contractuales. Con base a este aspecto, se realizó una inspección técnica emitida por parte de la alcaldía en virtud de que se tenía conocimiento de que estaban con ciertos desperfectos dichos aspectos y, por ende, en la inspección realizada el 25 de marzo del año 2022, se denotó que tenía incongruencias, no era adecuado y tenía ciertas irregularidades técnicas, por lo cual no era lo más adecuado la manera en cómo se estaba confeccionando. Es por ende que se hizo un contrato de readecuación de construcción en el año 2023 para poder corregir los errores que se habían llevado a cabo con dicho proyecto, que al final de todo terminó siendo sin interés para la población y representó un problema directo a ellos en vista de que podemos ver con base en el análisis técnico diferentes circunstancias de cómo se encuentra. Aquí podemos ver que hay una obra incompleta abandonada porque se encuentra que no está culminada la misma, pavimentación con grietas estructurales, pero además de estos puntos podemos apreciar que los males niveles para las aguas pluviales se establece que al momento que hay lluvias se inundan ciertas viviendas y eso genera una incomodidad o una afectación directa a la comunidad en vez de poder potenciar dicho aspecto mediante la construcción de dicha pavimentación. El mal estado de bordeos perimetrales ya se encuentra totalmente casi en abandono dicho aspecto y vemos la mala calidad de diseño de las obras de alcantarillado, la altura de los desniveles no se excavó lo suficiente y hay una diferencia entre 20 a 60 centímetros con el suelo, por lo que queda sumamente elevado. Con base en ello se pudo denotar un perjuicio económico identificado por parte del CNA por más de 4.700.000 lempiras, denotando que hubo una demolición que se está estableciendo en el contrato de readecuación y además de ello que no se ejecutó una garantía de cumplimiento.
se dejó vencer por parte de las autoridades y eso representa un perjuicio directo por más de 4.700.000 lempiras para el Estado de Honduras. Por ende, el CNA interpuso una denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas por mala administración de fondos públicos en contra del señor Carlos Miranda Canales, Oscar Armando Padilla y Carlos Alfredo Padilla, por un monto identificado de más de 4.700.000 lempiras. La cuarta investigación se llevó a cabo en el municipio de Belén, en el departamento de Lempira. Y dentro de los hallazgos de investigación identificados por esta instancia de sociedad civil, se identificó que en el periodo comprendido del año 2020 al año 2021, el señor Wilson Apolonio Membreño, en su condición de alcalde municipal, y el señor Jesús Rafael Mejía, suscribieron la cantidad de 11 contratos de obra pública. Estos contratos tenían por objeto ejecutar proyectos de electrificación en varias comunidades de dicho municipio. A continuación, veremos el listado de estos 11 contratos, evidenciando cuál era el tipo del contrato, la comunidad en donde se ejecutó, el monto de dicho contrato y la fecha de suscripción. Ahora bien, es importante establecer que dentro de los elementos de investigación que deben resaltarse por esta instancia de sociedad civil es el hecho de que el señor Jesús Rafael Mejía se encontraba inhabilitado para contratar con la Municipalidad de Belén. Esto en el sentido de que cuando se suscribieron estos 11 contratos, él de manera simultánea se encontraba desempeñando el cargo de regidor municipal en el municipio de Gracias, mismo departamento de Lempira. Es importante establecer que esa condición de regidor municipal se acredita mediante el acuerdo 022-2017 emitido por el órgano electoral. Ahora bien, dentro de estos proyectos se identificaron los siguientes, y esto es importante resaltarlo en virtud de que dentro de los proyectos que se emitieron las constancias de recepción, se estableció que dichos proyectos eran funcionales. No obstante, en contrataciones y en inspecciones posteriores llevadas a cabo por uno de los ingenieros municipales, se identificó en uno de los casos, que es el proyecto Mirador de Ojuera, que este proyecto a la fecha solo contaba con 3 postes instalados y no había ningún transformador instalado. A la vez, se identificó que estos postes no cumplían con la distancia y que se habían instalado en propiedad privada. En otro de los proyectos, se identificó en la comunidad de Santo Domingo. Este proyecto cuenta con 12 postes. Se observaron 2 transformadores instalados y se verifica que todavía falta la instalación de otro transformador. Se observó que este proyecto a la fecha todavía no está concluido. Y sobre los incumplimientos evidenciados en el informe, de igual forma se verifica que estos fueron instalados en propiedad privada y no cumplen con la distancia requerida. Por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento y la legalidad de que estos informes cumplen con las normativas establecidas por parte de la ENER. Ahora bien, es importante señalar cuáles fueron las recomendaciones emitidas por el ingeniero municipal, las cuales son detalladas y que le llevan a esa conclusión de establecer que no se podían legalizar estos proyectos porque había muchas características técnicas sobre los cuales no cumplían y que por tanto era necesario validarlos. Dentro de las análisis legales efectuados por el Consejo Nacional Anticorrupción, se evidencia, en primer punto, la presunta comisión de un delito de negociaciones incompatibles, en el sentido de que el señor Apolonio, en su condición de alcalde municipal del municipio de Belén, facilitó la contratación de un regidor municipal y, por tanto, al tenor de lo establecido en el artículo 15, numeral 4 de la Ley de Contratación del Estado, este funcionario se encontraba inhabilitado para contratar con la municipalidad. Sin embargo, se evidencia que dichos contratos, a pesar de esa prohibición expresa, fue contratado a través de 11 contratos. Y también se evidencia que existe una violación a los deberes de los funcionarios, en el sentido de que si el alcalde tenía conocimiento de que el regidor municipal estaba inhabilitado para contratar con la Municipalidad de Belén, tenía la obligación legal de declarar nulos los contratos de oficio, sin embargo no lo hizo y por ende se evidencia la omisión de un deber propio de su cargo. Ahora bien, en lo referente a otro de los hallazgos de investigación, se identifica una malversación por aplicación oficial diferente. Esto en el sentido de que muchos de los fondos utilizados para otras actividades distintas o previstas en el presupuesto de la municipalidad fueron utilizados para abonar un préstamo que estaba suscrito con una institución financiera. Esto implica que esos proyectos no fueron ejecutados debido a que los fondos fueron destinados para cubrir el pago del préstamo que, como ya hemos referido, no estaba contemplado en dicha ejecución presupuestaria y por ende vemos que existe una aplicación distinta de estos fondos, concluyendo en este sentido que existe una malversación por aplicación oficial diferente en la cual se ha provocado un perjuicio a la Municipalidad de Belén por un monto de 373.000 lempiras. Como pueden ver en este extracto de una de las órdenes de pago, se verifica justamente cuáles fueron esas líneas presupuestarias que fueron afectadas, siendo una de ellas las transferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro y un proyecto para la construcción de una cancha del mismo municipio. Ahora bien, dentro de las
investigaciones efectuadas por esta instancia de sociedad civil, se verifica que existe este perjuicio en el sentido de que estos proyectos se dejaron de ejecutar para cubrir el pago de un préstamo que no estaba contemplado. En conclusión, esta instancia de sociedad civil ha presentado formal denuncia contra el señor Wilson Apolonio Membreño, quien ostentaba para ese tiempo, año 2020 y 2021, el cargo de exalcalde municipal, y a la vez por suponerlo responsable de negociaciones incompatibles de funcionario o empleado público, violación a los deberes de los funcionarios y malversación por aplicación oficial diferente. A continuación, damos inicio a la conferencia de prensa. Buenos días, abogado Luis Urbina. En el caso de la municipalidad de La Ceiba, ustedes mencionan que es un monto más de 21 millones de lempiras y también mencionan 2 empresas. ¿Se pudo identificar si esas empresas constructoras tienen algún vínculo con el alcalde Bader Di? De conformidad a las investigaciones realizadas por parte del CNA, se logró establecer directamente que las vinculaciones de los hechos concretos por más de 21 millones de lempiras que fueron suscritos mediante contratación directa, se denunció al alcalde Bader Di por fraude, pero además de ello denunciamos 3 representantes legales de 2 de las empresas que han sido beneficiadas con estos contratos. Por ende, el Ministerio Público tiene todos los elementos probatorios para esclarecer dichos aspectos, en virtud de que van denunciados los particulares también en el presente denuncia por medio del delito de fraude. Asciende el monto de lempiras erogados en estas irregularidades por estas 4 alcaldías y también si hace falta la auditoría por parte del Tribunal Superior de Cuentas a las municipalidades del país. Sí, para iniciar vamos a comenzar con la pregunta del Tribunal Superior de Cuentas. Recordemos que lamentablemente dentro del territorio nacional el Tribunal Superior de Cuentas carece de institucionalidad. Se queda corto para realizar todas las auditorías correspondientes y por ende genera una afectación de que las alcaldías no cumplan ni siquiera lo dispuesto en la Ley de Contratación del Estado y demás normativa. Para los presentes 4 denuncias que se presentaron, 3 ante el Ministerio Público y 1 ante el Tribunal Superior de Cuentas, los montos que se encuentran relacionados de dichos casos ascienden a más de 42 millones de lempiras. Esta afectación lleva a que se denunciaron 11 funcionarios, en los que se encuentran 3 alcaldes actuales y un exalcalde y 3 particulares denunciados. Abogado, Franklin Rafael, aquí de ICN, aquí al fondo por el parlante. ¿Bajo qué partido político están al mando estas alcaldías? Y si nos menciona también los 3 casos en concreto, así un resumen de estas 3 investigaciones y cuál es el perjuicio para el Estado. En primer lugar, es importante hacer alusión que el CNA no se fija en partidos políticos, pero los que representan los denunciados el día de hoy, tenemos miembros del Partido Liberal, miembros del Partido Nacional y miembros del Partido Libertad y Refundación, es decir, los 3 partidos más fuertes dentro del territorio nacional. Y de manera directa, los 4 casos que llevemos a cabo, que se pudo establecer, representan un monto señalado en cuanto a las acciones irregulares que llevaron a cabo, que va entre duplicidad de contratos, fraccionamiento de contratos, falta de autorización por parte de la corporación municipal, entre otras alusiones, por más de 42 millones de lempiras. Agradecemos. De denuncias al Ministerio Público. Sin embargo, ¿qué esperan? Porque están presentando las denuncias hacia alcaldes, exalcaldes, otros funcionarios. Sin embargo, no vemos que nadie llega a la cárcel. Nosotros como CNA no tenemos el ejercicio de la acción penal pública, pero por eso siempre hacemos el llamado ante el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas para que puedan ejercer su facultad constitucional y judicializar los presentes casos. Algo que es de destacar de los 4 casos investigativos es que se adjuntan copias certificadas de cada uno de los elementos probatorios que fueron utilizados para la investigación, por lo cual son elementos probatorios y el Ministerio Público tiene que analizar los mismos y judicializar las causas una vez culminen sus propias investigaciones. ¿Qué grado de responsabilidad tiene la AMON en estos casos relacionados con las municipalidades? De la investigación realizada por parte del CNA, vamos directamente con cada una de las alcaldías. Aquí es por lo dispuesto por parte de los representantes de la alcaldía. Estamos denunciando a 4 alcaldías y dentro de los mismos a los alcaldes. Hay 3 alcaldes actuales, un exalcalde y por ende ellos tienen que responsabilizarse por las acciones que han cometido, que infringen la normativa, en especial la Ley de Contratación del Estado, que denota como un desconocimiento y buscar favorecer a ciertos sectores y afectar a la ciudadanía en general. Agradecemos la cobertura de los medios de comunicación. Buenas tardes. Protestas magisteriales. Maestros exigen reformas en el Congreso. Y en los bajos del Congreso, los maestros no se quedaron callados.
dirigentes magisteriales del COPRUM se movilizaron para exigir la aprobación de reformas a la ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, INPREMA, que consideran vitales para la seguridad social de los docentes. Las movilizaciones continúan y las presiones al Congreso aumentan. Compañeros, todos llenemos lo que es el Congreso, todos llenemos lo que es el Congreso, vénganse, tienen miedo, vengan a hacerles a llenar el Congreso, vénganse adentro, Honduras está viviendo días intensos, donde la política, la corrupción y el deporte se entrelazan en un cóctel explosivo que mantiene a la nación al filo del caos. ¿Qué más nos deparará esta tormentosa jornada?